Amigos y amigas, el campo Sacha. Son cosas que... ¿Alguien quiere hablar de tema energético? Muchas cosas pasaron en carnaval, aparte de la novia atacada con espuma en Quito. En efecto, es cine. En medio de este último feriado, nos enteramos que el campo Sacha, el campo petrolero más productivo del país, será adjudicado a una empresa privada. Una vez que se firme el contrato, el campo, que es de los más productivos del país, será administrado por el consorcio, que compartirá una parte del petróleo a Ecuador. El contrato será por 20 años y, según el gobierno, con ello el Estado ahorrará $3.500 millones en costos operativos. Ya valió madres entonces, Ya valió. ¿Escuchaste, pinche dinosaurio? El gobierno de Daniel Noboa adjudicó el campo Sacha al consorcio chino-canadiense Sinopetrol, sin un proceso de licitación pública, es decir, sin concurso. Solo llegaron y dijeron, tenga su campo. No hubo ninguna pregunta ahí. El gobierno nacional justifica este contrato por el estado de la infraestructura en el campo Sacha y la falta de recursos de Petroecuador. Sin embargo, diversos sectores cuestionan la transparencia en el proceso. Estoy aquí para aguantar cualquier palazo. El campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana, tiene una producción actual de 77.191 barriles diarios, representando casi el 16% de la producción nacional de petróleo. Y como produce tanto, todos los gobiernos intentaron concesionarlo a la empresa privada, para así ahorrarse los gastos de extracción y recibir solo los billetes. En 2016, el gobierno de Rafael Correa exploró un acuerdo con la empresa china CERG, sin concretarlo. La tercera intervención no escucha nada. ¿Qué pasó? En 2020, el gobierno de Lenín Moreno inició una licitación con un anticipo de $1.000 millones, pero fue suspendida. Y entre 2021 y 2023, el gobierno de Guillermo Lasso intentó incluir a Sacha en un portafolio de inversión privada, pero la Corte Constitucional dijo, no se puede. Es absolutamente correcto. Pero al parecer, quien sí concretó la concesión de Sacha es Daniel Noboa. Y estaremos mejor que ayer. Y peor, solo peor que el mañana. El Ministerio de Energía adjudicó directamente el campo Sacha a Sinopetrol el 28 de febrero de 2025 y se prevé que en los próximos 30 días se firme el contrato. Entre los términos del contrato hay algunas cosas que sonaron un poco raras. El consorcio recibirá entre el 80 y el 87,5% del total de la producción. Para repartir el crudo se usará una tabla que dependerá de su precio internacional, aunque las cifras dadas por el gobierno y las entregadas por el consorcio difieren. Según explicó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, si el precio es de $30, el Estado recibirá el 19% del crudo producido. El resto será para la contratista. Según el consorcio, si el precio es de $65, el Estado tendrá el 18% del crudo. Con los cálculos del gobierno, se requerirá que el precio suba a $120 para que el Estado tenga una participación del 26% de la producción. Dime, eres Zapat, ¿cuánto te están pagando? Dime. Y la pregunta ¿es un buen negocio para Ecuador? No, siguiente pregunta. Según las declaraciones de las autoridades, que le van a regalar sin hacer nada parte de la producción existente, me parece un absurdo. Esto se trata del mayor atraco en la historia petrolera ecuatoriana. Esta rueda de prensa cantinflesca que brindaron los funcionarios en pleno carnaval determinan de que al Estado le van a llegar aproximadamente 6.600, 700 millones de dólares. Por lo tanto, la empresa se llevaría más de 8.000 millones de dólares en esta suma. Esta pregunta nos lo hacemos todos y sí. Por encima se ve que es un mal negocio, no se encuentra la explicación de por qué hacerlo. Entonces,
Para mi forma de ver, esto responde a este clivaje que existe entre lo público versus lo privado, entre esa idea de que todo lo privado es más eficiente y todo lo público es menos eficiente. Desde la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, ANTEP, afirman que una auditoría internacional estima las ganancias para el país de 14.000 millones de dólares si el campo Sacha es operado directamente por Petroecuador, mientras que el gobierno nacional espera obtener 6.314 millones con la concesión de Sacha, es decir, una presunta pérdida de más de 7.000 millones de dólares. En función de esto, dice el gobierno, el beneficio para el Estado serían 6.300 millones de dólares, más o menos. Pero resulta que hay un informe de auditoría de la NSAI, es una consultora internacional en materia de reservas de hidrocarburos, de las más reconocidas a nivel mundial, que hizo un análisis en el 2022, que determinaba que bajo su propia operación el Estado podía determinar o recobrar 14.000 millones de dólares. Eso quiere decir que el Estado va a dejar de ganar cerca de 8.000 millones de dólares en esa concesión. Cuando el precio del petróleo está abajo, está más barato. Cuando el precio del petróleo está alto, es carísimo. Por estas aparentes irregularidades y presuntos perjuicios para el Estado, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y ANTEP presentaron una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y una petición de acto urgente ante la Fiscalía General del Estado. El campo Sacha se defiende. Para ello, hemos presentado una petición de acto urgente a la Fiscal General del Estado, con el objeto de que se recaben urgentemente las actas de negociación en el Comité de Licitaciones, así también los documentos relacionados en las oficinas de Amodaime, donde se han cambiado las ofertas y convirtiéndolas en estas más lesivas para el Estado. Nos ven las huevas. Pero también pasaron más cositas durante el carnaval y podrían involucrar indirectamente a la familia del presidente Daniel Noboa. Lo inhumano de Noboa. Sinopetrol, la empresa que se lleva el campo Sacha, está conformada por Amodaime Oil Company, subsidiaria de Sinopec International Petroleum, y Petrolia Ecuador, filial del New Stratus Energy, empresa canadiense. Pero en pleno feriado se descubrió que en el registro de la Superintendencia de Compañías, Amodaime tiene el mismo número de teléfono que la empresa El Ordeño S.A., que hasta julio de 2024 estaba vinculada con Isabel Noboa, tía del presidente de la República. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene el número del ordeño? No es error de tipeo, eso ni fregando. No, de la nada justo caíste en el número. Vamos a ver, vamos a escuchar, ¿ya? Ahí estoy llamando. Ustedes escucharon. Hola, te has comunicado con El Ordeño. ¿Ve? Es un gusto saludarte. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 17:30. Por favor, espera en la línea para ser atendido y que podamos solventar tu requerimiento. Wow. La evidencia. ¿Qué cosas de la vida? Ya tenemos 2 videos sobre el caso de El Ordeño y el desayuno escolar. Y con este antecedente nace la pregunta: ¿qué tiene que ver El Ordeño, una empresa de lácteos, con una empresa petrolera? Hola, y no saben con quién estoy. Con mi tía. Nos comunicamos con Juan Pablo Grijalva, CEO de El Ordeño, y nos dijo esto. Buenos días, querido Francisco. No tenemos vínculo alguna con esa compañía, pero vemos que tenía nuestro número de teléfono en su página de la Super. Ya pedimos explicaciones. Sacamos también un comunicado oficial. Según el periodista y ex candidato presidencial Jimmy Jairala, ese número usó PwC para inscribir en la Superintendencia de Compañías a Amodaime y a otras compañías extranjeras. PwC salió del país en el 2018 y su número telefónico fue asignado a la Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño. Esta empresa nada tiene que ver con Amodaime. La pauta es la pauta, punto. No tengo por qué darle explicaciones ni a usted ni a nadie. Para la tarde de este 5 de marzo de 2025, Amodaime ya cambió el número de teléfono que tenía registrado en la Superintendencia de Compañías. Y el presidente Daniel Noboa publicó una carta
donde afirma que su familia jamás ha vivido del Estado y que no son contratistas tapiñados de Petroecuador, y asegura que estas mentiras nacen de la desesperación, el odio y la persecución. Y espero que no salga a decir, soy chiquito, bebé, es que estoy poquito tiempo. La ministra de Energía, Inés Manzano, defendió la adjudicación del campo y se atrevió a decir que Sacha no es ninguna joya. Mucho se ha dicho de Sacha, que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y que las joyas hay que pulirlas. ¿Cómo te llegas a atrever, gata igualada, si yo cuerpo y rostro, actitud y carisma, atrevida? Pero si no es una joya, ¿por qué Inés Manzano no será quien firme el contrato, sino el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira? ¿Manzano tiene miedo de firmar? Me gustaría entender un poco quién va a firmar el contrato, si usted como líder del Ministerio de Energía o el viceministro, y en caso de ser el viceministro, ¿por qué no lo firmaría usted? El viceministro tiene delegación mía y está aprobado así en el COL. ¿Alguien quiere hablar de tema energético? Desde BN Periodismo nos resta decir que, en medio del feriado de Carnaval, se concretó la adjudicación del campo petrolero más productivo del país, sin licitación pública. Mientras el gobierno defiende el contrato como una necesidad ante la falta de recursos de Petroecuador, sectores críticos señalan que el Estado perderá miles de millones de dólares. ¿No les parece raro cómo el gobierno nacional pretende ordeñar el campo Sacha? Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo.